Los retos. Saludo y doy la bienvenida a esta mesa de Voto por México a Adriana Dávila, diputada federal del Partido Acción Nacional. Adriana, como siempre, un gusto que nos des unos minutitos. Al contrario, Paco, es un gusto saludarte. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto también Ángel Ávila Romero, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Nacional Electoral. Ángel, como siempre, agradecido. Gracias, Paco. Saludo para ti y por supuesto para Adriana. A ver, vamos a entrar en esta que es una charla, se los decía antes de entrar al aire, es una charla en la que ustedes tienen la oportunidad y la posibilidad de hablar y de interrumpir en el momento que ustedes así lo consideren. El tema de la sobrerepresentación que sigue ahí pendiendo en el Tribunal Electoral, que no resuelve ni ata ni desata de una forma o de otra. También tiene el tema de Salgado Macedonio y de Raúl Morón ahí pendientes. Tendríamos que empezar por explicar a nuestra audiencia qué es este tema de la sobrerepresentación, cuál es su importancia, por qué me tiene que importar a mí, ciudadano, este tema. Adriana, por favor. Muchas gracias, Paco. Pues el tema es muy simple. Los ciudadanos llegan, acuden a votar, eligen un partido político y derivado de ese partido político eligen o esa persona que están eligiendo, se hace una representación en la Cámara de Diputados. Los diputados de representación proporcional, que por cierto, vale la pena señalar, también son votados, es decir, hay una lista que aparece en la boleta y que le corresponde a cierto porcentaje de los partidos políticos para aquellos lugares en donde no se ganó, llamémosle, donde no hubo un triunfo, pero que tiene votación los partidos, pues llegan y se arman las bancadas parlamentarias. ¿Por qué es importante, Paco? Pues el ejemplo más triste lo tenemos lamentablemente en la legislatura a la que yo pertenezco, porque con distintas formas de mentirle a la gente, lo que hizo hoy una bancada mayoritaria fue empezar a pasarse diputados como si fueran fichas de cambio, y entonces renunciaban, ganaban por un partido, renuncian a otro, a sus partidos, empiezan a armar bancadas para hacerlas más grandes y entonces tienen una representación que no corresponde evidentemente a la votación que la Cámara de Diputados les dio. Además, debo decirte, previo a esto, porque esa es la conformación de las bancadas, Ángela ahí me va a corregir, porque la sobrerepresentación habla justamente de no puedes tener más de cierto porcentaje de diputados de representación proporcional que la misma votación te da, porque si no, entonces no están representadas los votos de los ciudadanos de manera equitativa. A eso se le llama equidad. Ahí no puede ser igualdad, ahí es equidad, es de acuerdo a lo que la gente votó, eligió, y con base en ello se da cierto número de diputados. ¿Por qué es importante? Porque cuando hay partidos sobre representados, pues tenemos casos, insisto, como los que hoy se dan, se arman bancadas con mayor número de diputados que les corresponden y entonces argumentan pues que pueden tener más diputados de los que les toca y hacen lo que quieren con las mayorías absolutas. O sea, la verdad es que es bastante patético y hoy tenemos desaparición de programas por esos votos que no fueron votos de los ciudadanos y las ciudadanas que llegaron libremente a la urna. De eso se trata la participación democrática. ¿Estás de acuerdo, Ángel? Y te pregunto algo más. Vamos, esto mencionaba Adriana que esto está ocurriendo en esta legislatura, pero no es nuevo, ya se ha hecho en otras legislaturas. Sí, Paco, efectivamente. Tenemos ya mucho tiempo violando el 8% que marca la Constitución en el tema de la sobrerepresentación. Antes empezó con algunos diputados del PRI en el 2015 sobre todo, eran alrededor entre 5 y 7 diputados que ganaron, digamos, de manera ilegal por sobrerepresentación. El problema del 2018 es que Morena ganó por sobrerepresentación alrededor de 60 diputados que no les correspondían. Es decir, la transformación de votos en escaños para representar fielmente lo que la ciudadanía le da a cada partido se ve desvirtuada. Hoy el ejemplo es muy claro. Por el partido político Morena votaron el 38% en el año 2018 y hoy Morena por sí solo tiene el 51% de la Cámara de Diputados y con sus aliados y otras artimañas tiene más del 60%. ¿Cuáles son las dos artimañas fundamentales que se le detectaron a Morena? Uno, una sobrerepresentación mayor al 8%, estamos hablando que fue casi del 16%. Es decir, Morena recibió por ello entre 40 diputados extras. Y después vino una sobrerepresentación en lo que hoy las nuevas reglas le llaman afiliación efectiva. Es decir, Morena puso
personajes afiliados a Morena, al partido político, como candidatos en otros partidos políticos que iban de coalición. Esto lo que generó fue que una vez que ganaron estos partidos políticos registrados por otros partidos, regresaron a su afiliación efectiva. Es decir, militantes de Morena ganaron por el PT, ganaron por el PES. Y una vez que ganaron esas elecciones, regresaron al grupo de Morena. Entonces, Morena hoy tiene una representación mayor que lo que la ciudadanía les dio en las urnas. Entonces, eso se le llama fraude a la ley. Hoy parte de las nuevas reglas que está discutiendo la Sala Superior y que ojalá sean para esta elección, tiene mucho que ver con el tema de la afiliación que tiene un candidato para formar parte del grupo parlamentario del partido en el cual uno libremente se afilió y no formar parte del grupo parlamentario del partido que te postuló. Esas son las dos partes de las reglas establecidas en estas nuevas acuerdos del INE sobre que no puede haber un 8% de sobrerepresentación y que los partidos políticos que se afilien a su propio partido no pueden ser, sí pueden ser postulados por otros partidos y pueden ganar por otros partidos, pero cuando lleguen a la Cámara de Diputados van a ser tomados en cuenta con el partido en el que estaban afiliados y después se van a repartir las pluris, no antes. Entonces es uno de los mecanismos que encontró el INE para evitar la sobrerepresentación. A ver, voy a preguntarles sobre este mismo tema del que estamos discutiendo. Dos temas. Una, ¿por qué si hubo violación de ese 8% en otras legislaturas no se hizo algo? ¿Sí? Como ahora se está, el Instituto Nacional Electoral está metiendo estas premisas en las que se pide que no estés chapulineando, que no vayas de un partido a otro, o que te voten por un lado y te vayas con el partido al que perteneces. Pero antes, déjenme responder porque nos está escribiendo la gente aquí en las redes sociales y me preguntan, ¿por qué están dos personajes, dos funcionarios, así me pusieron, están dos funcionarios de la alianza PRI-PAN-PRD y no hay nadie de Morena? Aprovecho para ofrecerle una disculpa a nuestro auditorio. Invitamos a la diputada Ángeles Huerta de Morena. En principio nos dijo sí y lamentablemente hoy nos avisó que no iba a poder, que desistía, que tenía limitaciones en cuanto al partido a participar en esta mesa. Y bueno, lamentablemente no tenemos. Valiosa sin duda siempre sería el tener ese posicionamiento en el que seguramente no concordaría con lo que ahora ustedes nos están diciendo. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué no se hizo nada en los otros dos casos, concretamente, en donde se violentó este 8%? No, a ver, yo sí quiero decir, si hubo recursos que se metieron ante el Tribunal Electoral en su momento, hay resoluciones que se plantearon y lamentablemente por diversas circunstancias en el proceso, llámese quizá por errores técnicos, quizá por de motivos que no quisiera entrar a detalle, las resoluciones que el tribunal emitió pues no favorecieron este tipo de cuestiones. Lo cierto es que hoy sí hay lineamientos que el Instituto Nacional Electoral emitió, que fueron impugnados ya por Morena y que están justamente en este proceso de discusión para que el tribunal elija y más bien decida y marque sobre la ley y la reforma electoral que se hizo en su momento en el año 2014. Paco, pero déjame decirte, porque derivado de la pregunta que te están haciendo sobre quién no está participando, fíjate lo triste del Parlamento y lo grave que es que haya una mayoría absoluta de grupos que no ganan esa mayoría en las calles. Déjame decirte, esto sucede, justamente evitan el debate, porque lo que quieren es tener mayorías para que no haya debate, para que no haya discusión, para que se rompa la posibilidad de exponer ideas en un lugar muy importante que es el Parlamento. Pues de eso se trata el Parlamento, de discutir, de hablar, de generar posiciones que nos permitan decirle a la gente por qué una iniciativa, una reforma, una ley, una propuesta tiene que ser o no aprobada. Entonces, en la construcción, hoy, lamentablemente, de cómo están las cosas, se dicen, bueno, tengo limitaciones de mi partido para participar, cuando los parlamentarios no nos debemos necesariamente o solo a las bancadas. Tenemos una representación ciudadana a la que hay que entender con toda claridad que estamos representando y que vamos con una plataforma política
en la que, bueno, lamentablemente hoy y derivado de estas cuestiones, pues tenemos una bancada que obedece literalmente al Poder Ejecutivo sin chistar. No es que sea nuevo también, Paco, debo decírtelo. O sea, es cierto, yo he sido diputada federal 2 ocasiones y senadora, pero por lo menos en el proceso de hablar de parlamento, de discutir, de debatir ideas, estábamos ahí discutiendo. Yo tengo grandes amigas en el PRD y en el PRI y amigos con los que podíamos discutir, debatir y se abría por lo menos un abanico mucho más grande en ese sentido. En esta bancada, en esta legislatura, sí, el diálogo está cerrado. Complicado ese tema, y quisiera preguntarle a Ángel, que estás como representante del PRD en el INE, ¿en qué momento se tomó la decisión de ahora sí marcar estos criterios a una regulación que ya existe? Pues, hay que decirlo claramente, los propios consejeros en el acuerdo establecen que había sido una de las materias pendientes el regular el tema de la sobrerepresentación. Yo creo que el tema de la sobrerepresentación explotó en el año 2018 cuando vimos el fraude a la ley que Morena estaba impulsando. Es decir, tener 60 diputados ilegales, de lo que te habla es de que efectivamente se construyen mayorías ficticias y que si bien el presidente de la República ganó con el 50% de los votos, sus diputados no sacaron más del 50% de los votos. Por ese motivo, Morena no el 50% de la votación en la Cámara de Diputados. Entonces, ese problema de digamos, de romper constitucionalmente el 8% de una manera tan arbitraria es lo que hizo que hoy los consejeros del INE establecieran las reglas claras para que nadie se llame sorprendido de que se tiene que respetar la Constitución. Hoy este Consejo General del INE ha avanzado en muchos temas, Paco. Ha avanzado en el tema de la equidad de género, en lo que tiene que ver con las candidaturas a gobernadoras. Este Consejo General del INE impulsó el 50-50 paritario para el tema de las gubernaturas. Este Consejo General del INE ha impulsado la inclusión de las acciones afirmativas en temas de discapacidad, afroamericanos, en temas de migrantes, en temas de indígenas. Es decir, es un Consejo General que ha ayudado a la inclusión política. Y por supuesto, este Consejo General del INE, encabezado por Lorenzo Córdoba, no podía ser ajeno a una violación constitucional de que ningún partido político pudiera rebasar el 8%. Entonces, es por eso que yo creo que la conformación de este Consejo General permite, ahora sí, generar un acuerdo que, por supuesto, Paco, también para que lo sepa el auditorio, fue impugnado por Morena. Es algo increíble. Morena, cuando en oposición, peleaba, Paco, porque el PRI no tuviera sobrerepresentación. Y ahora que en el 2015 Morena y el PRD peleamos esos recursos de los que hablaba Adriana, que sí se... A ver, le perdimos ahí el audio. Perdimos ahí el audio, Ángel. En lo que recuperamos la señal de Ángel Ávila. A ver, yo te pregunto... Sí, no, te pedimos, Ángel, a ver si podemos recuperar. Si me permites, mientras platico brevemente con Adriana, y te pregunto, Adriana, ¿es válido tener este tipo de acuerdos en el Instituto Nacional Electoral, marcar estos nuevos criterios y hacerlo prácticamente en medio de un proceso electoral? Por ello, incluso hay momentos en que Morena señala que se están cambiando las reglas del juego, ya con el juego arrancado. No. A ver, por supuesto que es válido. O sea, el INE tiene que definir justamente estas faltas. Es decir, si la legislación tuvo algunas omisiones, el INE tiene dentro de sus facultades la posibilidad de establecer lineamientos. Es el caso concreto de lo que Ángel te hablaba con el asunto de la paridad en las gubernaturas. O sea, tuvimos una legislación que te hablaba del 50%, paridad total, se le llamó a la legislación, se aprobó, hubo omisiones de carácter legislativo, y el INE es un órgano que tiene dentro de sus facultades la posibilidad de cuando tú le preguntas, oye, ¿y esto cómo lo podemos resolver? Ha habido justamente una discusión enorme sobre el tema de la sobrerepresentación, y el INE está en todas sus facultades. No nos están cambiando las reglas, se están especificando que las reglas se cumplan, que es completamente distinto a un cambio de reglas. La legislación, lo que pudimos haber tenido, porque además, insisto, con esta mayoría es muy difícil que además quieran poder plantear desde la Cámara de Diputados alguna modificación de carácter legislativa que precise los lineamientos.
Es como, el INE es una instancia, es el árbitro de las elecciones y es el que te dice, a ver, espérame, no se valen patadas debajo de la mesa, no se valen trancazos en la cara, codazos, pues es parte de lo que hace el INE, esa es su función, Paco, para que los ciudadanos no se enreden tanto, porque a veces usamos términos técnicos demasiado complejos, pero es muy simple decirle a los ciudadanos, tú votaste por un partido, si alguien se postuló, votaste por una persona, finalmente representa a una institución, y hoy lo que tenemos es una mezcolanza terrible de algo que me parece además nos lleva a, insisto, la posibilidad o la imposibilidad de debatir. Ya no debatimos, no platicamos, no consensamos, no acordamos, no estamos en la posición, porque con esa mayoría dicen, háganle como quieran. Nosotros aquí aquí no lo ganamos y los 30 millones de votos de López Obrador, bueno, pues él sacó 30 millones de votos, pero en las bancadas estamos con otras votaciones completamente distintas, ya te lo comentó Ángel, no obtuvieron el 50% más uno de la votación, y hoy sacan iniciativas como la de hidrocarburos, como la desaparición de los fideicomisos, como reformas constitucionales que para ellos son importantes y que están destruyendo el país. Y me parece que eso es justamente la gravedad, ¿no? Que claro, se le dé al César lo que es del César, ¿no? A ver, justamente en ese entorno incorporamos en este momento a Ángel Ávila. Ángel, déjame preguntarte, si el tribunal no le da vía libre a estas puntualidades que hizo el Instituto Nacional Electoral sobre la sobrerepresentación, ¿cuál sería el riesgo? No, es un riesgo gravísimo. El tribunal estaría demostrando que no está a la altura de las circunstancias. Ojalá sea así. Hoy no hay ningún argumento, Paco, para que el tribunal no ratifique estos lineamientos del INE. No hay ningún acuerdo legal ni constitucional para no hacerlo. Y te lo comento por qué. Así como decía Adriana, que el INE está facultado para ejecutar acuerdos que cumplan con la Constitución, y te pongo un caso. El caso, por ejemplo, de las acciones afirmativas, tanto indígenas, afroamericanas, etcétera, de discapacidad, el INE obligó a los partidos políticos, una vez terminando los partidos políticos, sus propios procesos de selección interna de candidatos. Es decir, legalmente habían terminado, digamos, los partidos políticos de elegir a nuestros candidatos o nuestros procesos internos, y el INE lo que hizo fue, ustedes deben cumplir con la Constitución en materia de inclusión o en el tema de paridad, y están obligados a hacer tal o cual cosa para cumplir la Constitución y la ley. Hoy sería muy importante que la Sala Superior del Tribunal ratificara estos lineamientos, porque aún no se han llevado a cabo las elecciones. Es decir, sería malo que el tribunal quisiera cambiar las reglas una vez que ya hubiéramos acudido los mexicanos a las urnas, o sea, porque pareciera que fuera destinado a cambiar algo. Hoy que todavía no vamos a las urnas, esas reglas se pueden aprobar y pueden operar para la próxima legislatura, porque es lo que mandata nuestra Constitución y nuestra Carta Magna. De no hacerlo, nosotros vamos a estar revisando de manera constitucional si se puede atacar esta posible resolución del tribunal. Yo tengo todos mis votos y espero que el tribunal lo ratifique. Entiendo que el proyecto, Paco, para estos lineamientos viene en sentido favorable a ratificar la decisión del INE, pero también sé que hay grandes presiones por parte del presidente de la República a través del consejero legislativo, del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, de presionar a varios magistrados para acabar el acuerdo de la sobrerepresentación y otros acuerdos como el de las candidaturas de Félix Salgado y de Raúl Morón. A ver, déjenme preguntarles a ambos, ¿la intención de todo esto es impedir a toda costa la mayoría de Morena? No, es de cumplir la ley, Paco. O sea, si ellos ganan en la calle los votos y tienen esa representación, adelante. O sea, si ellos en la calle ganan mayor número de distritos, bueno, serán los ciudadanos. Lo que no puedes hacer es el fraude a la ley. Así te lo planteó Ángel con toda claridad. O sea, no puedes, bajo el argumento de somos mayoría y nos cambiamos y hacemos y presionamos a la autoridad electoral, pues entonces construir algo que no te ganaste, ¿no? Claro. ¿Coincides, Ángel? Absolutamente, a toda costa nada. Si hay partidos políticos que hemos respetado la ley, que hemos defendido al árbitro electoral, ha sido el PRI, el PAN, el PRD y otros partidos políticos. Estamos en el mundo al revés, Paco.
el partido político que ganó la presidencia de la República gracias a la construcción del INE, que es hoy Morena, en su momento fue el PAN, en su momento fue el PRI, pero lo que te quiero decir es, el partido político que ganó en el 2018 está atacando al árbitro electoral y los partidos políticos que perdimos estamos defendiendo al árbitro electoral. Siempre había sido al revés. El partido que ganaba decía, qué bueno que el árbitro electoral está ahí, fue un triunfo democrático, el INE, lo dijo Calderón, lo dijo Peña Nieto, lo dijo Fox, y los que perdíamos a veces decíamos, el árbitro que pasa está cargado, debe ser más institucional, más imparcial. Hoy estamos en el mundo al revés. El partido que ganó y el presidente López Obrador ataca al Instituto Nacional Electoral, y quienes defendemos al INE fuimos los partidos perdedores en el 2018, pero que estamos comprometidos en respetar la ley y la Constitución. Hoy el PAN y el PRD hemos presentado quejas ante la autoridad electoral que nos dan la razón, en el sentido de que el presidente de la República no puede intervenir en procesos electorales. El artículo 134 constitucional, párrafos 7º y 8º, obliga a todos los funcionarios públicos, Paco, a llevar a cabo una neutralidad política durante los procesos electorales y a no utilizar recursos públicos para favorecer o denostar a uno cuarto. Hoy López Obrador se le olvida que él es un funcionario público, que tiene que cumplir la Constitución y tiene que guardar neutralidad política, y eso no lo entiende. El Instituto Nacional, el presidente lo sigue haciendo. Entonces, tanto el PAN como el PRD estamos comprometidos con la ley y con la Constitución, y que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Rápidamente, antes de irnos a un corte, les pregunto a ambos, ¿qué estará pasando en el Tribunal Electoral? ¿Tiene detenido el tema de la sobrerepresentación? ¿Tiene detenida la decisión sobre Salgado Macedonio, sobre Raúl Morón, en un impasse que urge para todo el proceso electoral? Este país está, lamentablemente, Paco, con autoridades muertas de miedo, Déjame decirlo con todo a las letras. A mí me da muchísima tristeza que después de una lucha democrática de décadas y décadas y décadas, porque la democracia siempre se puede perfeccionar, es imperfecta, por supuesto, y además te enseña a convivir y a debatir, o sea, no es un mecanismo perfecto, ¿no? Tiene sus, no son riesgos, son oportunidades, ¿no? De ir revisando. Y hoy tenemos a mucha gente bajo la amenaza del Poder Ejecutivo. Pareciera ser que de pronto nos acostamos y nos levantamos después de una mala pesadilla con un México de los años 70. Es muy triste para las nuevas generaciones. Sé que hay generaciones que votaron por primera vez en el 2018 y que quizá no conocieron al PRI de los 70, ¿no? Esas fechas en las que nacimos, bueno, Ángel es más chico que yo, pero supongo que en las que nacimos tu servidora, ¿no? Que llegamos al quinto piso, pero esas generaciones conocieron los gobiernos del PAN, no conocieron los gobiernos del PRI de los 70. Y yo lo que les quiero decir, ¿quieren conocer a los gobiernos del PRI de los 70? Vean este es justamente la más clara imagen por lo que luchábamos, por lo que lucharon muchas generaciones. Ángel. No, es lo que dice Adriana. La oposición, Paco, y yo sé que tú conociste muy poco, eras muy joven en los 70, Paco, estos gobiernos casi totalitarios, bueno. Paco. Lo digo con respeto, ¿sabes? Pero hoy lo que está en juego, imagínate, Paco, es volver al México, deja tú de los 70, como decía Adriana, al México de Antonio López de Santa Anna, de su Alteza Serenísima, en donde había un poder superior a los otros poderes. Es decir, donde el poder supremo era el presidente de la República y entonces no había república. Mandaba sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial. Hoy en una semana hemos visto cómo el presidente de la República trata como empleados a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo somete algunos, Ángel, a su algunos, no a todos, creo que hay excepciones. No, al Poder Judicial. Y los trata como empleados. Digamos, sé que hay algunos que se resisten, pero además quiere tratar como empleados al Poder Legislativo. Obviamente hay diputados republicanos como Adriana, como los diputados del PRD, de otros partidos, que no permiten eso. Pero finalmente las mayorías aplastan, como decía Adriana. No es casualidad que Morena no quiere estar en este debate, porque es indefendible lo que está haciendo. Hoy creo que lo que está en riesgo, Paco, es una visión de país en donde los que hemos luchado porque hay una república democrática, federal, representativa, estemos dando batalla en contra de un gobierno autoritario. No le interesan los estados de la república, no le interesan los municipios. Ha sido los peores presupuestos de la república en temas de presidentes municipales, en materia del campo, en apoyo al tema de la mujer.
Claro. Ha sido estos 2 años en temas de derechos humanos terribles, Paco. Entonces, hoy creo que la elección está entre una visión que quiere regresar a México de López de Santa Anna y Su Alteza Serenísima y lo que usted diga, y una visión que quiere una república de contrapesos, de equilibrios democráticos, en donde se dialogue y se llegue a acuerdos por el bien de la nación, Paco. Muy bien. Nos quedan escasamente 3 minutos, si me permiten. Vámonos con la siguiente sección de Voto por México. De Bote Pronto. Vámonos con las de Bote Pronto. La dinámica se las explico, preguntas directas y respuestas con un sí o un no. Un sí o un no o una palabra. Nada más. Para irnos rapidito, y esa es la intención, darle agilidad. ¿Tendrá Morena la mayoría absoluta en la próxima legislatura, Adriana? No. Ángel. No. ¿Tiene la oposición la fuerza suficiente para frenar a Morena? Por supuesto, sí. Sí, por supuesto. ¿Quién manda en la fracción parlamentaria de Morena? Un hombre. El presidente de la República. Son súbditos, manda el presidente de la República. Arturo Saldívar. La pregunta era, ¿debe salir y dar la cara? Pues ahora con más razón, porque ya está aprobado la ampliación del segundo, de 2 años más de su mandato como ministro presidente. ¿Debe salir y dar la cara? Debe responder por sus actos y tener dignidad. Replicar el ejemplo que dijo que cuando se discutió la ampliación de mandato de Bonilla. Yo espero que la dignidad sea más fuerte que la sumisión. Ángel. Yo creo que el presidente de la Corte debe dar el ejemplo a todos los mexicanos, que es el guardián de la Constitución y por ende está obligado a respetarla. El INE, déjenme preguntar, es la última pregunta. ¿El INE está jugando en el terreno electoral o en el político? El INE está jugando en lo que le corresponde, que es la democracia, en la parte de la legalidad. Ángel. El INE está jugando a un árbitro electoral, pero un aficionado de afuera, el presidente de la República, en lugar de ver el partido, se la pasa atacando al árbitro. Adriana Dávila, Ángel Ávila, les agradezco enorme esta participación en Voto por México, no será la última y bueno, por supuesto, 6 de junio estaremos y contaremos seguramente con su participación en nuestra programación especial. Muchas gracias, Claro Paco. que sí. Yo espero que para la siguiente Morena acepte, por favor. Hay que regresar al debate. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Ángel. Que no nos tengan miedo, Paco. Saludos y gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está esta mesa interesante. Había todavía muchos otros temas que platicar, pero bueno, el tiempo se nos fue encima.